Y quiero comenzar con un breve repaso de lo que vimos en el último sermón, es decir, 2 domingos atrás. Y decíamos en primera instancia que todo este capítulo 4 está dedicado a Abraham, a quien Pablo pone como ejemplo, como el ejemplo perfecto de la justificación por la fe, como el ejemplo que Dios justifica a un pecador única y exclusivamente por la fe sin las obras de la ley. Decíamos que Abraham fue justificado por Dios no cuando ofreció a Isaac en sacrificio, tampoco cuando salió de Ur de los caldeos, sino cuando creyó a la promesa de Dios, la promesa de una descendencia de la cual saldría el Mesías. De modo que la justificación de Abraham no fue por obra, ni tampoco fue por una fe general en Dios. Yo creo en Dios, creo en todo lo que Él ha dicho, yo sé que Él existe, no. Sino por una fe específica en la promesa que Dios le había dado de un Salvador, es decir, en la promesa mesiánica. Y Pablo escoge a Abraham para mostrarnos en primera instancia que la justificación por la fe no es una idea nueva, sino que es una enseñanza que ya había sido establecida desde el mismo génesis de la humanidad, desde el mismo principio de la historia humana. Y también lo escoge porque él tiene la intención de derribar el fundamento del judaísmo. Ellos creían en una salvación por méritos propios. Ellos entendían que si alguien iba a entrar al cielo por sus obras, ese era el patriarca Abraham. Y si Abraham había entrado al cielo por sus méritos y ellos eran hijos de Abraham, entonces ellos también tenían el cielo asegurado. Así que Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para derribar ese argumento del judaísmo de que no hay salvación por méritos propios, no hay salvación por obra, porque si Abraham, a quienes ellos consideraban el modelo supremo de piedad, el modelo supremo de obediencia, no fue ni pudo haber sido justificado por sus obras, entonces ninguno de sus descendientes tienen posibilidad alguna de ser justificado por esa misma vía. ¿Estamos entendiendo? Si Abraham no tuvo la justicia que se necesitaba para entrar en la presencia de Dios, por lo que tuvo que ser declarado justo por su fe en el Mesías prometido, entonces todos sus descendientes tienen que ser justificados por la misma vía, la fe en Jesucristo. Y aunque el enfoque es Abraham, Pablo cita al rey David en los versículos 6 al 8 para reforzar la enseñanza de la justificación por la fe. Y Pablo recurre al Salmo 32, donde David habló como un pecador perdonado. No por obras retributivas, es decir, no por algo que él había hecho para ganarse el favor de Dios, sino por pura gracia. Es decir, él cita a David no para exaltar su grandeza como monarca de Israel, es decir, como el rey de Israel, como un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios, es decir, que hizo todo lo que Dios le mandó, no para exaltar su grandeza, sino únicamente para mostrar que a pesar de ser el rey más importante de Israel, aquel que anduvo conforme al corazón del Señor, él también necesitó de la gracia y la misericordia de Dios para ser salvo. Porque David, aún siendo culpable de mentir, de adulterar, de asesinar, de encubrir su pecado, cuando él vino a Dios confesando su pecado por la fe, él halló una gracia y una misericordia mucho más profunda que el mar de la culpa que lo embargaba en ese momento. Y nosotros hoy, al igual que David, podemos acercarnos libre y confiadamente al trono de la gracia y no importa lo que hayamos hecho, vamos a encontrar en ese trono una misericordia y una gracia mucho más profunda que el mar de la culpa que podamos estar sintiendo en ese momento. Y con esa experiencia en su corazón es que
David escribe el Salmo 32 donde dice lo siguiente: bienaventurado es el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra. Es decir, bendito, dichoso, feliz es el hombre a quien Dios declara justo delante de él sin realizar algún tipo de obra para merecerlo. Según David, el hombre más dichoso sobre la tierra no es el que se saca el loto, no es el que posee libertad económica, que tiene muchas riquezas, no es el bohemio, aquel que goza de muchos placeres. El hombre más dichoso sobre la faz de la tierra, dice David, es aquel que ha sido perdonado y declarado justo por el mismo Rey del universo. Ese es el hombre más dichoso. Por tanto, cristiano, tú tienes una buena razón, o digamos la mejor razón para levantarte por la mañana lleno de gozo. Porque tú no tienes cuenta pendiente con el Rey del universo, sino que todo lo contrario, a sus ojos tú eres 100% justo, 100% santo, porque has sido vestido o revestido con la justicia perfecta de su Hijo. Porque no hay mayor tragedia, y miren que han habido muchas tragedias en este mundo y últimamente, algunas, pero no hay mayor tragedia que estar enemistado con el creador y sustentador del universo. Hermano, pon tu mano en tu corazón. Ese latido que sientes proviene de Él. Respira. Ese respirar proviene de Él. Métete la mano en tu bolsillo o revisa tu cuenta de banco. Y si no tienes, pues piensa si te desayunaste en esta mañana. Todas las provisiones que tú puedas tener en esta vida proviene de Él. Y tener a ese que creó el universo y lo sustenta con la palabra de su poder de enemigo es la peor tragedia que un ser humano puede experimentar en este mundo, debajo del sol. Es por eso que no hay mayor regalo que ser perdonado por ese Dios, ser declarado justo por ese Dios y ser adoptado como su hijo. Wow. Finalmente vimos la semana que estuvimos predicando sobre los primeros 8 versos del capítulo 4, que la bendición de la justificación es la llave que abre la puerta de las demás bendiciones espirituales. Entiéndase, la adopción, es decir, ser adoptado como hijo de Dios, la santificación, es decir, el proceso a través del cual Dios nos está formando o moldeando a la imagen de Cristo. La glorificación, el estado eterno donde nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados. Y todas las bendiciones prometidas en la palabra de Dios, todo eso es posible gracias a la justificación. Todo eso es posible en la vida de una persona a la que Dios ha declarado justo delante de Él. Y es por eso que la justificación, el ser declarado justo por Dios, es la llave que abre la puerta a todas las demás bendiciones espirituales. Ahora, si la justificación por la fe es la suprema bendición, como hemos visto hasta ahora, nos surge la siguiente pregunta: ¿para quién es esta bendición? ¿Quiénes en realidad son los recipientes de esta gracia? La gracia de ser declarado justo por Dios. Y esa es precisamente la pregunta que Pablo pretende responder en los versículos 9 al 12 que leímos hace un momento y que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Así que acompáñenme nuevamente a la lectura de Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12, en este mensaje que hemos titulado Tras las pisadas de Abraham. Tras las pisadas de Abraham. Leo, versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los
circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo incircunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos, es decir, a fin de que ellos también sean declarados justos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Yo sé, hermanos, que de primer plano a usted le puede parecer que esto es un trabalengua, pero no lo es. Recuerden que la Biblia se escribió en gran parte para destinatarios originales, es decir, cuando Pablo está escribiendo, quienes le están leyendo originalmente, ellos están entendiendo lo que él está diciendo. Es por esa razón que tenemos que tener intérpretes, es decir, personas que interpreten la palabra de Dios en su contexto y traigan también el trasfondo en el que estas palabras fueron citadas para que haya una mayor comprensión en nuestra era. Y eso es lo que cada predicador debe hacer cada mañana, pues conocer el contexto en el que se citaron estas palabras y conocer el trasfondo en el que se citaron estas palabras y luego de interpretarlo en el mundo bíblico, hacer un puente a nuestro mundo para ver cómo se aplica a nuestra vida en el día de hoy. Con eso en mente, iniciemos con la pregunta que Pablo plantea aquí. Él pregunta, ¿es pues esta bendición solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Lo primero que Pablo nos está enseñando es que la fe, no los ritos, es el medio de la justificación. La fe, no los ritos, es el medio de la justificación. Observe nuevamente la pregunta. ¿Es pues esta bendición? ¿Cuál bendición? Recuerden que Pablo viene hablando de la justificación, de ser declarado justo por Dios. ¿Es la bendición de ser declarado justo por Dios solo para los de la circuncisión, es decir, para los judíos circuncidados? ¿O acaso es también para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles que no han sido circuncidados? Recuerde que gentil es todo aquel que no es judío. Ahora, para entender esta pregunta, nosotros necesitamos conocer cómo pensaban los judíos en tiempo del apóstol Pablo. En primera instancia, los judíos no veían la circuncisión como una señal, como un símbolo del pacto que Dios había hecho con ellos y que los distinguía de las demás naciones. Ellos veían la circuncisión como el medio a través del cual Dios declaraba a una persona justa delante de Él. Es decir, creían tener la salvación asegurada por el mero hecho de haber cumplido con el rito de circuncidarse. Si tú te habías circuncidado, ya tú eras salvo, ya Dios te había declarado justo delante de Él. Eso era lo que los judíos creían. Y esta creencia era tan fuerte, estaba tan arraigada, que muchos rabinos enseñaban que ningún circuncidado podía ir al infierno. De hecho, ellos decían que si por alguna razón algún circuncidado llegaba a ser condenado, Dios primero tenía que revertirle la circuncisión, porque es imposible que un circuncidado pudiera ser condenado. Por tanto, como Dios no va a hacer eso, es imposible que un circuncidado se pierda. De ahí que muchos enseñaban, como hemos dicho en ocasiones anteriores, que Abraham se sentaba en la puerta del infierno para impedir que algún circuncidado llegara allí por equivocación. Y me pregunto,
¿Cómo era que Abraham se daba cuenta si usted estaba circuncidado o no? Pero eso es otro tema. Es por eso que hay creencias que no pueden ser sostenibles en el tiempo. Y de nuevo, esto estaba tan enraizado en la mente del judío que algunos judíos, después de haber creído, después de haberse convertido a Jesucristo, seguían creyendo esto. De ahí la insistencia de Pablo con el tema. Y de ahí la importancia de su pregunta. Es por eso que la pregunta de Pablo es clave. ¿Es la bendición de ser justificado por Dios para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Y él responde de una manera contundente. Él dice, Abraham, lo voy a parafrasear, nuestro modelo supremo de obediencia fue declarado justo por Dios cuando era un pagano, gentil e incircunciso. De nuevo, Abraham fue declarado por Dios justo delante de él cuando creyó a la promesa, siendo Abraham todavía un pagano, un gentil, un idólatra incircunciso, cuando la nación de Israel ni siquiera existía. ¡Pum! Y eso fue un golpe directo a los cimientos del judaísmo. Esa declaración de Pablo es como dinamita contra los cimientos del legalismo judío, que entendían que Abraham acumuló suficiente obra, suficiente obediencia como para que Dios lo declarara justo delante de él. Pero no solamente eso, como veremos más adelante, que ellos dicen que Abraham obedeció a la ley, no solamente eso, sino que cuando Dios circuncidó a Abraham, Dios lo declaró justo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de ser circuncidado o después? No solamente antes. Dios justificó a Abraham 29 años antes de ser circuncidado. Uf. Y si Dios justificó a Abraham solo por creer, siendo un incircunciso, un pagano, entonces la justificación, si Dios justificó a Abraham solo por creer, siendo un incircunciso, un pagano, entonces la justificación no viene por el rito de la circuncisión, sino por la fe. Si es así, entonces la justificación, el ser declarado justo por Dios, no es exclusiva de los judíos. Porque Abraham fue justificado cuando creyó, siendo gentil incircunciso, entonces la justificación es para todo aquel que cree, sea judío, sea gentil, sea circuncidado o no lo sea. ¿Se entiende el punto? Ahora Pablo anticipa la pregunta que los judíos pudieran hacerse en este punto. Y quizás algunos de ustedes pudieran estar pensando lo mismo. Si Abraham fue justificado solo por haber creído, ¿para qué Dios le exigió que se circuncidara? Pablo responde esa pregunta en el versículo 11. Lea conmigo nuevamente el verso 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como el sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Y vamos a detenernos aquí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que la circuncisión le fue dada a Abraham como una señal, no como el medio de la justificación. Abraham recibió la marca de la circuncisión como una señal visible de la obra de justificación que ya Dios había llevado a cabo en él previamente. ¿Me están entendiendo? Déjenme ilustrárselo de esta manera.
Ustedes recuerdan que después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Qué puso Dios en el cielo? Un arco iris. Y Dios hizo un pacto con Noé diciendo que no iba a volver a acabar el mundo con agua. Y puso un arco en el cielo para que tanto Noé como el resto de la raza humana, cada vez que veamos el arco en el cielo, desde que se nubla o cae mucha agua, nos acordemos de que no es que Dios está enviando otro diluvio. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué Dios no volverá a acabar el mundo con agua? Si usted responde, porque puso un arco en el cielo, yo les diré que eso es una respuesta teológicamente errónea. La razón por la que Dios no volverá a acabar el mundo con agua es porque hizo un pacto con Noé, porque él prometió tanto a Noé y a la raza humana que no volvería a acabar el mundo con agua. El arco iris es solamente la señal que nos recuerda el pacto que Dios hizo con Noé y con el resto de la humanidad. Asimismo, la circuncisión no era la causa de la justificación, sino la señal de la justificación que ya Dios había llevado a cabo en la vida de Abraham. Eso simplemente le recordaba el pacto, pero no era el pacto. Así que Abraham fue circuncidado siendo incircunciso, justificado siendo incircunciso y luego circuncidado para recordar el pacto de justificación que Dios había llevado a cabo en su vida. Por otro lado, ¿por qué Dios lo circuncidó? Lo justificó, hasta yo me trabé. ¿Por qué Dios lo justificó antes de circuncidarlo? Pastor, por lo que usted dijo, por la señal. Sí, pero él pudo hacerlo también después y aclarárselo. Lo que pasa es que Dios en su infinita sabiduría tenía en mente no solamente a Abraham, sino a su descendencia. ¿Y cuál descendencia? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Abraham fue justificado por Dios como incircunciso para que fuera el padre espiritual de todos los creyentes, incircuncisos o no. Es decir, Abraham es el padre de los judíos, no por origen étnico, sino de los judíos que comparten la misma fe en el Mesías que él tuvo. Y también es el padre de los gentiles que comparten la misma fe que él tuvo cuando era un gentil. Así que los verdaderos descendientes de Abraham no son aquellos que lo son de sangre, étnico o geográfico, sino que los verdaderos hijos y descendientes de Abraham son todos aquellos que han creído en Jesucristo, sean judíos o hayan nacido en República Dominicana. Y todas las promesas que Dios le dio a él son también para cada uno de aquellos que ha creído a Jesucristo, aunque no haya nacido ni haya tenido una descendencia en la carne de judíos o israelitas. Yo tenía anotado aquí un amén. De hecho, cuando usted lee el verso 12 que dice seguir las pisadas de Abraham, esa frase comunica la idea de imitar a Abraham creyendo en el Mesías prometido. Recuerden, Abraham creyó en el Mesías que vendría y nosotros hemos creído en el Mesías que ya vino. Y ambos hemos sido declarados justos en ese Mesías.
independientemente de dónde hayamos nacido, independientemente de la circuncisión, independientemente de los ritos o cualquier otro símbolo religioso. Así que el verdadero hijo descendiente de Abraham no es definido por etnia ni geografía, sino por la fe en el Mesías. Pero déjenme citar algunos textos que confirman esta verdad. Y si me pueden ayudar poniéndole en la pantalla también. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nota, la fe, no la etnicidad, es lo que define a los verdaderos hijos de Abraham. La fe. Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la bendición prometida a Abraham se extiende hacia todos los que creen en Jesucristo, como Abraham creyó, indistintamente de dónde hayan nacido. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? Pertenecer a Cristo te convierte en parte del linaje espiritual de Abraham, te convierte en un descendiente de Abraham y en un heredero de las promesas que Dios le dio cuando lo llamó. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús aquí está haciendo una distinción entre los hijos físicos de Abraham y los verdaderos hijos de Abraham, los hijos espirituales. Y él dice, ¿cuáles son los verdaderos hijos de Abraham? Los que hacen la obra de Abraham. Y las obras que Abraham hizo fue haber creído, haber depositado su confianza en el Mesías prometido. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Jesucristo como él creyó. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, Pablo se incluye, y él está hablando de quién, de creyentes. Nosotros somos la circuncisión, ¿quiénes? ¿A los que se nos ha cortado el prepucio? No, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La verdadera circuncisión son aquellos que confían solamente en Jesucristo para salvación y no en sus obras ni en ningún otro rito religioso. Esa es la verdadera circuncisión. Otro texto más, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, que llegaremos allá en un par de años. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? No. Seguimos más adelante. Y no los que son hijos de Abraham según la carne, es decir, biológicamente o de un linaje de sangre, son hijos de Dios. ¿Qué? Pero eso es lo que el judío cree. Que si tú eres hijo de Abraham, tú eres hijo de Dios. Sí, es así. Pero entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos de la promesa que le fue dada a Abraham, esos son contados como descendientes de Abraham. ¿Y cuál fue la promesa? La promesa que Dios le dio a Abraham, recuerdan, una descendencia de la cual saldría ¿quién? El Mesías. Entonces, todos aquellos que han creído en la promesa que Dios le dio a Abraham, que han creído en el Mesías, esos son los hijos legítimos de Abraham. Así que, amado hermano, si alguien te pregunta que si nosotros, ¿qué lugar le damos nosotros a los judíos, a Israel, a los ritos y los demás? Hermanos, quiero que usted entienda. Dios no improvisó. Cuando Dios pensó en los gentiles,
desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en el Israel espiritual. Así que el verdadero Israel de Dios somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Los verdaderos descendientes de Abraham, hijos de Abraham, son todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Los verdaderos herederos de la promesa, todo lo que Dios ha prometido desde Abraham hasta nuestros días, es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y ya, no importa que usted haya nacido en la nación de Israel, no importa que usted se haya circuncidado, no importa que usted haya guardado minuciosamente lo que usted cree es la ley dada por Dios, al final, si usted no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, usted no es parte del pueblo de Dios, usted no es parte del Israel espiritual de Dios, usted no es descendiente original de Abraham y usted tampoco es heredero de la promesa y mucho menos el cielo está reservado para usted. Todos estos textos bíblicos señalan que la identidad del pueblo de Dios no se basa en la sangre ni en los ritos, sino en la fe en Jesucristo. Así que Abraham es el padre de todos los creyentes, judíos o gentiles, siempre y cuando sigan sus mismas pisadas de fe en el Mesías, así como él creyó. Ahora, esto tiene grandes y serias implicaciones. Primero, serias implicaciones para aquellos que ponen toda su confianza y su esperanza de salvación en los símbolos cristianos. Dígase, yo voy al cielo porque yo me bauticé. Yo voy al cielo porque yo soy parte de la membresía de una iglesia. Yo voy al cielo porque yo asisto regularmente a la iglesia los domingos. Yo voy al cielo, yo soy salvo porque yo sirvo en una iglesia local. De hecho, porque leo la Biblia. Hermano, así como la circuncisión no justificó a Abraham, sino que simplemente le fue dada como señal de una justificación previa, tampoco el bautismo, la membresía, el servicio, la Santa Cena, como la tomaremos en un momento, son el medio o la base de nuestra justificación. Estos simplemente son señales que, aunque son importantes, no representan el fundamento de nuestra salvación. Nuestra salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo y nada más. Así que en lugar de yo estar observando cuáles cosas yo estoy haciendo para sentirme seguro de que voy camino al cielo, yo debo interiorizarme a mí mismo y ver si realmente yo he creído y tengo una relación personal con Jesucristo. Porque eso es lo que realmente define si yo soy un ciudadano del cielo o no lo soy. De nuevo, algunos ven el bautismo, la Santa Cena, la membresía como un ticket automático al cielo. Yo recuerdo bautizando a una persona que tenía un tiempo ya que había profesado fe. El día que lo bautizo, la bautizó, sube una foto en Instagram y yo recuerdo el comentario. Narró una experiencia de cómo su vida fue transformada con ese bautismo, cómo los cielos se abrieron. De hecho, yo comparé su experiencia con la del Señor cuando lo bautizaron. Que el Padre habló, este es mi Hijo amado en quien me complazco, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O sea, fue una experiencia sobrenatural lo que ella sintió. Hermano, ella no sintió absolutamente nada. Quizás se acostó comiendo demasiado dulce la noche anterior. El bautismo no tiene ningún efecto salvífico en la vida de una persona. Como alguien dijo en una ocasión, si tú metes al diablo al agua, tú vas a sacar al diablo mojado.
Tú metes a un pecador no arrepentido en el agua y vas a sacar a un pecador mojado. El bautismo no tiene poder para salvación. El bautismo es simplemente un símbolo que ilustra la obra que ya Cristo hizo en ti, de muerte a tu antigua vida de pecado para resurrección a una nueva vida en Él. De hecho, y lo digo con dolor, yo bauticé personas que hoy están lejos del Señor, sin frutos de arrepentimiento, y van por el sendero del infierno. De hecho, aquí mismo, con nosotros sirvieron personas en diferentes ministerios, cuyas vidas demostraron que nunca fueron verdaderos convertidos. Un día levantaron su mano para creer, un día se bautizaron, un día sirvieron en medio de nosotros, un día nos saludaron con Dios te bendiga, un día hasta aparentaron ser creyentes genuinos, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara, nota, no que no eran, sino que no todos los que están aquí son de nosotros. Así que no se sorprenda si de algunos o algunos de los que están aquí le siguen sus pisadas. Porque así como Dios sembró trigo, el diablo sembró cizaña y está en medio nuestro. Así que no te enfoques tanto en si tú te bautizaste, si tú estás sirviendo en la iglesia. Todo esto es legítimo. Pero pon tu confianza en Jesucristo y no en ritos externos. Pastor, ¿y cómo yo pongo mi confianza en Jesús? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo me puede dar alguna evidencia? Bueno, déjame ilustrártelo primero de esta manera. Yo leí recientemente sobre un hombre que había perdido su anillo de boda en un viaje de trabajo. Y él se sentía terrible. De hecho, él no quería volver a su casa. Después de algunos días, su esposa lo llama y le dice, mira, ¿qué pasa que tú no has regresado? Y él le dice, con voz entrecortada, mira, mi amor, me siento terrible. No puedo volver a casa porque perdí el anillo. Y la esposa se ríe y le dijo algo que entiendo que él nunca olvidará. Amor, yo no me casé con el anillo, yo me casé contigo. El anillo es solo un recordatorio de nuestro amor, pero nuestro amor está en el corazón. Nuestro compromiso ha sido con y delante de Dios. Asimismo, el bautismo, la membresía, la Santa Cena, el servicio en la iglesia, simplemente son como una señal, como un símbolo que nos recuerda el pacto eterno que tenemos con el Dios que salva por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No la causa, solo la señal de la justicia que hemos recibido por la fe. De hecho, todas estas cosas, miren, bautismo, membresía, servicio y otros ritos y símbolos evangélicos pueden estar presentes en la vida de una persona que no ha sido realmente regenerada. Pueden estar presentes en la vida de una persona que no ha sido verdaderamente convertida. Así que lo que yo tengo que examinar no es si yo me bauticé. Obviamente que así como el bautismo nos salva, todo el que ha creído se bautiza porque es el primer acto de obediencia público al Señor. Pero en lugar de yo examinar si yo soy salvo porque yo voy a la iglesia, yo sirvo. De hecho, como alguien me dijo en una ocasión,
Mi hija ha crecido espiritualmente porque en la iglesia la promovieron. Digo, ¿cómo así? Sí. La pusieron a cantar. Es como que ya ahora sí no hay duda que ella va para el cielo porque ya está cantando en la iglesia. Hermano, usted puede cantar y predicar y no ser un verdadero creyente. Así que lo que tú tienes que examinar es tu relación con Cristo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y hacerlo con honestidad. ¿He creído realmente en Jesucristo? ¿Mi vida refleja una fe viva y transformadora? ¿Está mi vida impactando a las personas de mi influencia? ¿O cuando yo me reúno con la gente, me reúno para entrar en su misma esfera de pecaminosidad? Hermanos, los verdaderos influencers de este mundo, según Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, son los cristianos. Pastor, ¿y qué dice Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16? Si usted no se lo sabe, no es que tiene que venir los miércoles, es que desesperadamente usted debe venir los miércoles antes de estar en disciplina. Porque ese texto se lo tiene que saber todo creyente. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, y esa es la idea del texto, en Mateo capítulo 5, versículo 1 dice que Jesús se sentó y vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos, diciendo. Así que lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, va dirigido a sus discípulos. Aunque escuchó la multitud, la enseñanza va dirigida a los discípulos. Y él dice, en el versículo 13, vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene propiedades que son inextraíbles. Si tú quitas esas propiedades de la sal, dejaría de ser sal. De hecho, en Israel, cuando la sal perdía su salibridad, quedaba una especie de cal blanca que se utilizaba para asfalto, para asfaltar las calles. Y de ahí que Jesús dice que si la sal pierde su salibridad, no sirve para nada, sino para echarla afuera y ser pisoteada por los hombres. Lo que está diciendo es que si la sal no tiene esos ingredientes, esas características, dejaría de ser sal. Puede ser cualquier otra cosa, pero dejaría de ser sal. Y lo que Jesús nos está enseñando es lo siguiente: que el cristiano es la sal de la tierra, y como sal de la tierra tiene características, propiedades, que si tú no la tienes, que si no está al presente, tú eres otra cosa, pero no un cristiano. ¿Y cuáles son las características? La bienaventuranza descrita en el Sermón del Monte. Y entre ellas está: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que desean ser cada vez más santo, más justo, más parecido a Jesucristo. Si tú no tienes ese deseo, no importa lo que tú digas, tú no eres un cristiano. Bienaventurados los pacificadores, es aquellos que buscan activamente hacer la paz con otro, pero también que otros hagan la paz con Dios por medio de la predicación del evangelio. Si tú no tienes eso en tu vida, no importa lo que tú digas, tú no eres un verdadero cristiano. Bienaventurados los misericordiosos, y como nos dice el Salmo 31, es aquel que no paga mal por mal, sino que a pesar del mal que le hacen, él permanece quieto y espera en Jehová. ¿Acaso tú eres de aquello que toma la justicia en tus propias manos? ¿O eres de lo que confía en Dios? Porque al final todo juicio le pertenece a Él. Así que ser influencer es tener todas estas características. Lo mismo cuando Él dice más adelante, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos sal? Primero, porque la sal tiene una particularidad: que cambia el sabor del alimento sobre el cual es colocada. Así el creyente, donde quiera que está, cambia la atmósfera. Si usted está relacionándose con personas que no le importa hacer sus chistes rojo y hablar su pecado en toda su dimensión,
no le importa que usted esté ahí para hacer eso, entonces usted no es una influencia. Porque ante un verdadero creyente, aún los impíos, cuando se les zafa la mala palabra, le dice, perdón, varón, o varona, o como quiera que le llamen. Pastor, y si yo no he vivido así hasta ahora, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero yo estoy seguro que soy creyente, entonces usted me pone a dudar. Bueno, en lo que averiguamos si tú eres creyente o no, ve arrepintiéndote. Pero también, como dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú no has vivido así hasta ahora, comienza a hacer resoluciones en tu vida donde tú te comprometes a caminar en la palabra de Dios y Dios se comprometerá en limpiar tu pasado pecaminoso. ¿Eres una influencia o no? Porque si realmente creíste en Jesucristo, tu vida será, tu estilo de vida y tu servicio al Señor será como un anillo en tu dedo. No la causa del amor, sino la evidencia visible, de nuevo, del pacto eterno con el Dios que salva por gracia, por medio de la fe. El camino de Abraham no comenzó con un rito. Así la salvación no comienza con un bautismo, ni con un servicio, ni con una membresía, ni con la Santa Cena. El camino de Abraham comenzó con creer en Jesucristo y ese debe ser el inicio de la vida de cada uno de nosotros. Y así entonces nosotros caminamos tras sus pisadas. Cuidado, hermano, cuidado con poner tu confianza, con creer que tú eres cristiano porque tú vienes a la iglesia. Cuidado. Cuidado, porque en el pueblo de Israel, cuando los israelitas estaban caminando mal con el Señor y sentían la culpa de su pecado, ellos venían al templo y decían, Dios no nos va a destruir porque para Dios destruir no tiene que mandar juicio sobre esta ciudad y Él no va a mandar juicio sobre esta ciudad porque en esta ciudad está su templo. Así que nosotros estamos en el templo del Señor y templo del Señor es este y no importa lo que hagamos, que robemos, que matemos, que adulteremos, no importa porque mientras el templo de Dios esté aquí, estamos salvaguardados de su juicio. De ahí que cuando Jesús llega y entra al templo, recuerdan que saca a los mercaderes, Él dice, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿Por qué? Y eso es otra ilustración, porque en Israel había muchas cuevas. ¿Recuerdan la parábola? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado, la parábola del buen samaritano. Los ladrones solían esconderse en cuevas. Y cuando caía la tarde salían para cometer toda clase de fechoría. Y otra vez se entraban en su cueva para evitar ser apresados. Salían para hacer su fechoría, se escondían en sus cuevas para evitar ser apresados, se sentían salvaguardados ahí. Y volvían al otro día, al caer la tarde, salían a hacer su fechoría y volvían y entraban a la cueva. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Tomando el texto de Jeremías. Templo de Jehová es este. Aunque hayamos pecado, Dios no nos va a destruir porque estamos en el templo del Señor. ¿Y qué dice Jesús? Han hecho del templo del Señor una cueva de ladrones. En otras palabras, ustedes salen del templo a cometer toda clase de fechorías, incluso la cometen dentro del templo, pero luego vienen al templo y sienten que Dios no va a enviarle juicio porque el templo los cubre del juicio de Dios y en ese sentido han hecho de mi templo una cueva donde se esconden los ladrones y salteadores. Y si no me entendiste, quizás me entienda cuando lo aplique a tu vida. Venir a la iglesia, o déjame decirlo al revés, vivir la semana entera como un hijo del diablo y venir a la iglesia y pensar que eres salvo porque vienes a la iglesia los domingos es hacer de este lugar una cueva de ladrones, donde robas, hurtas, adulteras, mientes y haces de todo, pero
Dios jamás me va a castigar porque yo llego religiosamente todos los domingos con mi Biblia 8:30 por 11 y me siento a escuchar el sermón, aunque no haga nada con eso cuando salga de allí. Animados de ayer y hoy. No ponga tu esperanza en ritos evangélicos, ni siquiera en venir aquí. No ponga tu esperanza en lo que puedas hacer para Dios. Pon tu esperanza y tu confianza en lo que ya Cristo hizo por ti. Solo examina tu corazón para ver si de verdad tú tienes una relación con Él. Si estás caminando como el patriarca Abraham, que caminó creyendo en el Mesías prometido, para ver si tú has creído en el Mesías que ya vino. Una fe viva y verdadera que obedece, honra, se deleita y exalta a Jesucristo y su obra en la cruz hecha por nosotros. Es la evidencia, la señal visible de la justificación, o como alguien lo dijo en una ocasión, la santificación, es decir, el proceso a través del cual Dios nos está conformando a la imagen de Cristo, el proceso a través del cual vamos creciendo a su semejanza, la santificación. Eso, mi vida de piedad, es la evidencia de la justificación, de la posición que tengo delante de Dios. Yo no soy salvo por obediencia, pero sí soy salvo